Auspicia este programa La Meco Viajes. 40 años de experiencia, uniendo Uruguay al mundo. Las pirámides más famosas del mundo. ¿Cómo se construyeron? ¿Con qué finalidad? Si hablamos de misterios, realmente no sabemos cómo se hizo. Templos monumentales y esculturas faraónicas. La religión es el factor más importante que movía todo en el Antiguo Egipto. Las construcciones en pie más antiguas que existen y las momias que atraen a turistas de todas partes. La ciudad del Cairo es la más grande de África, con una población de 20 millones de habitantes y un movimiento incesante. Viajamos de norte a sur por Egipto para descubrir su fascinante cultura. Buscamos conocer cómo es la vida hoy en el país y cómo lo era miles de años atrás. Ingresamos a la tumba del faraón Tutankamón al cumplirse 100 años de su formidable descubrimiento. Increíble poder ingresar. Conocimos a un uruguayo que vive en Egipto. Gracias por invitarnos aquí a tu casa. Y navegamos el río Nilo hasta alcanzar los confines del país. Bienvenidos a Expedición Egipto. Hace 4.500 años, los egipcios levantaron los monumentos funerarios más impactantes del mundo. Las pirámides son un testimonio potente que dejó una civilización singular, sofisticada e innovadora. Una civilización nacida en el desierto del Sahara y gracias a las aguas del venerado río Nilo. Abdul es licenciado en arqueología, turismo e idiomas. Vive en el Cairo y no se cansa de ver las pirámides de Giza, íconos de su país. Cuando se menciona Egipto o África, lo primero que salta a la mente es esto, la única maravilla de las 7 maravillas del mundo antiguo. La meseta de Giza se encuentra a pocos kilómetros del Cairo. Allí están las famosas pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, padre, hijo y nieto, faraones de la cuarta dinastía. El edificio más alto en el mundo antiguo, con una altura original de 146 metros de altura. La Gran Pirámide de Keops tiene 2.5 millones de bloques. El bloque más pequeño pesa 3 toneladas, amigos. Oh. Hay algunos bloques que llegan a tener como 15 toneladas. Las pirámides impactan, son obras asombrosas del ingenio humano. La de Keops es la única maravilla del mundo antiguo que se mantiene en pie. La pirámide de Keops, una maravilla del mundo antiguo, maravilla del mundo actual y será por siempre una maravilla. Hasta acá llegan miles, millones de turistas cada año para observarla de cerca. Y justamente desde este lugar se puede apreciar su inmensidad, su altura. Y quedan muchísimas preguntas respecto a cómo se construyó, quiénes lo hicieron, de qué manera. La historia, la egiptología está respondiendo a algunas de esas preguntas que vamos a conocer a lo largo de este programa. Las pirámides en todo su esplendor. Víctor Capucchio es uruguayo. Desde niño se apasionó por la historia del antiguo Egipto, al punto de dedicar gran parte de su tiempo al estudio de esta civilización. Cada año viaja al país para participar de misiones arqueológicas y acompañar a grupos de entusiastas turistas. Si hablamos de misterios, realmente no sabemos cómo se hizo. Sí sabemos por qué, para qué y qué elementos utilizaron. Pero realmente hasta ahora no hemos encontrado una prueba de determinados elementos necesarios para la construcción. Eso es lo que ha generado muchas teorías al respecto. Según los investigadores, las pirámides son más que tumbas, son el instrumento que le permitirá al faraón alcanzar la vida en el más allá. Es su viaje hacia la inmortalidad. Ingresar a la Gran Pirámide de Keops, como a la mayoría de las pirámides, mastabas y tumbas egipcias, no es sencillo, pero significa una aventura especial que vale la pena realizar.
En el interior hay un túnel ascendente que lleva a la cámara mortuoria en el centro mismo de la pirámide. Un paseo en camello nos puede brindar otra perspectiva del complejo. Esto. ¡No, para arriba! ¡Ay, ay, ay! Se ve Montevideo desde acá. Se ve. Y en Giza, inconmensurable, otro de los grandes misterios de Egipto, la Gran Esfinge. 73 metros de largo, 20 metros de alto, las medidas de un monumento que tiene cabeza humana y cuerpo de león y que podría simbolizar al faraón Kefren. Monumento que impresionó al mismísimo Napoleón Bonaparte y que es testigo del paso del tiempo. Las 3 pirámides de Giza son el punto culminante de un interesante proceso constructivo, religioso y hasta ideológico. Un proceso que comenzó con el rey Zoser y la construcción de la pirámide escalonada que se encuentra en Saqqara, el monumento más antiguo del mundo que permanece en pie. Saqqara queda a 20 kilómetros de Giza. Se trata de un complejo funerario de grandes dimensiones y complejidades. Fue la necrópolis de Memphis, la primera capital del imperio, y la utilizaron los faraones y la nobleza de las primeras dinastías. El complejo lo diseñó Imhotep, quien se considera el primer arquitecto de la historia. Imhotep fue un verdadero sabio, matemático, astrónomo, ingeniero, sumo sacerdote en la corte del faraón Zoser, el hombre que ideó la primera pirámide egipcia. Tal fue su fama y prestigio que siglos después los egipcios endiosaron su figura, transformándose en deidad de la medicina y la sabiduría, también protector de los escribas por su innovación con una tinta más eficaz para la escritura. Se lo representa sentado con un papiro entre sus manos. La pirámide escalonada, hecha totalmente en piedra, mide 62 metros de altura. La astronomía fue una guía para la construcción de esta gran obra basada en la posición de las estrellas, y sus 6 escalones fueron hechos para el ascenso al cielo del rey. Viajando al sur, más pirámides asoman en el paisaje. A 100 kilómetros del Cairo, una pirámide extraña, distinta, nos espera. Y seguimos recorriendo Egipto, que nos regala monumentos espectaculares. Ahora llegamos hasta Meidum para conocer y recorrer esta pirámide, una pirámide que se la conoce como la pirámide falsa del rey Snefru. Es espectacular, tiene un tamaño imponente. Hacia allá vamos. En este proceso constructivo que evolucionará y desembocará en la gran pirámide de Keops como la obra cúlmine, la de Meidum representa un eslabón trascendente. Ingresamos a esta pirámide de Snefru, una pirámide totalmente distinta a lo que veníamos viendo. Conceptualmente, ¿qué importancia tiene, qué relevancia adquiere? Mirá, estamos en la transición del proceso de lo que es la pirámide escalonada, que habíamos conocido en la tercera dinastía, y el final de la pirámide completa de caras lisas, como las vamos a ver, por ejemplo, en el complejo de Giza. Este es el límite de la tercera dinastía y la cuarta. Es decir, estamos en un lugar que posiblemente lo haya comenzado a construir el último faraón de la tercera y lo termina su suegro, el primer faraón de la cuarta dinastía, Snefru. No se ha encontrado restos, es decir, no fue una pirámide que se terminó utilizando para su fin. ¿Por qué? La egiptología en este momento está de acuerdo que aquí no fue enterrado nadie. Hay algunas características, como por ejemplo la cámara funeraria, que es un experimento exitoso en el sentido de que es la primera vez que vamos a ver una cámara funeraria formando parte de la estructura piramidal. Hasta ahora lo que habíamos visto era todo subterráneo, ese concepto osiríaco del inframundo y que ahí tenía que residir. Acá estamos transformándonos a una concepción más solar, en la cual la pirámide pasa a ser la protagonista y por lo tanto la cámara funeraria, donde va a residir el cuerpo del rey, pasa a estar formando parte de esa estructura. Vamos a conocer la cámara funeraria. Vamos.
faraón Snefru es responsable de varias pirámides más. En Dayur, a 40 kilómetros al sur del Cairo, las llamadas pirámides acodada y la pirámide roja indican que este monarca consiguió acercarse a la perfección en materia de construcción de estos grandes edificios. La pirámide acodada mantiene gran parte de su revestimiento. Aún se discute la forma que tiene en su parte superior, si se debió a un problema estructural o tiene algún significado simbólico. La pirámide roja, la más parecida a la de su hijo Keops, tiene 105 metros de altura y es muy posible que allí hayan descansado sus restos. Los egiptólogos concuerdan en que las pirámides representan la colina primordial, ese primer trozo de tierra que, según la mitología, emergió de las aguas primordiales. Creación, renacimiento y vehículo a la eternidad, símbolos del poder del faraón para propios y extraños. Abdul, en este viaje hemos visto un montón de pirámides de distintas épocas, de distintos faraones, con distintos estilos. Estamos en estas que son muy particulares y quizás no tan conocidas para el público en general, pero la pregunta es ¿por qué construir pirámides? Muy bien, ¿por qué pirámides? Una pregunta muy grande. Enorme, ¿no? Enorme, sí, que para resolver o para dar la mejor respuesta, como le he comentado en algunas ocasiones, pirámide o momia o máscara o lo que sea, todo tiene que ver con la religión, con las creencias religiosas de aquella época. Pues los egipcios, como le he dicho, daban muchísima importancia al cuerpo y lo llamaron el Get, y era uno de 7 elementos de los cuales se componía el ser humano. Entre ellas, si se lo digo rápido, el cuerpo, el alma, el nombre, la sombra, el corazón, lo bueno que haces hacia los demás y al final el doble, porque cada uno tenía el doble. Pues los egipcios creían que el cuerpo es sagrado, por eso es un templo que hay que conservarlo. Por eso tenían que evolucionar las medidas necesarias para mantener el cuerpo bien conservado, por eso momificación. Y luego la pirámide. Pirámide se llamaba Berjet. Ber es casa, Jet, eternidad. O sea, es la casa que puede garantizar la eternidad para este cuerpo sagrado. La inmensa ciudad del Cairo, capital de Egipto, no deja de crecer y amenaza con engullirse a todo este complejo arqueológico, en especial al plato de Giza. Y ya estamos en el Cairo, una ciudad con 20 millones de habitantes, con calles abarrotadas de gente, con un tránsito bastante caótico y con muchos contrastes que vamos a ir conociendo. Un país increíble, ya estamos en Egipto. La madre de todas las ciudades, la ciudad de los 1000 minaretes, la fuerte, la victoriosa, son algunas de las formas con las que los egipcios nombran al Cairo. Fue fundada en el año 116 después de Cristo por los romanos sobre una fortaleza persa. Por su población, es la ciudad capital más grande de África y una de las urbes más grandes del planeta. Quien la visita se encuentra con un panorama desconcertante y contradictorio. Caótico y desordenado, el Cairo, sin embargo, logra atrapar a aquellos dispuestos a sumergirse en la experiencia de conocerlo en profundidad. Las bocinas no cesan en el Cairo, forman parte del paisaje sonoro de la ciudad. Los conductores están acostumbrados a una dinámica que a los ojos de quienes visitan el país parece no tener lógica. Sin embargo, los lugareños afirman que existe cierto orden en el caos. Ahora transitando con Ahmed, a quien le agradecemos y le consultamos cómo es ser conductor en una ciudad con tanto tráfico. Dice que conducir el Cairo es un poco complicado porque hay bastante tráfico. Eso era antes, pero ahora con la reforma, con las nuevas autopistas, con los puentes que está haciendo el gobierno, se está mejorando mucho. Por ejemplo, tocan mucha bocina, ¿son fanáticos de la bocina? Bueno, dice que él mismo lo utiliza cuando es necesario, pero se nota que se utiliza mucho porque la gente no respeta lo que es el carril.
El Cairo es un ejemplo claro de los vaivenes de la historia y en sus calles hay marcas que atestiguan dicho periplo. Es también lugar de encuentro para las grandes religiones y la convivencia entre fieles de distintas confesiones. Los musulmanes son mayoría, representan al 85% de la población. Un 5% son cristianos y hay también judíos. Mezquitas, iglesias y sinagogas revelan la trascendencia de la fe para el pueblo egipcio. Los minaretes de la mezquita de Mohamed Ali sobresalen y es un lugar ineludible para quienes visitan el Cairo, un punto de oración, de silencio y calma en el medio de la ruidosa ciudad. Se empezó a construir en 1824 por orden de Mehmed Pasha Ali y en homenaje a su hijo caído en combate. Está revestida con el material de alabastro, como también se la conoce. Ali fue un líder político considerado como uno de los fundadores del Egipto moderno, quien realizó reformas, logró ampliar las fronteras del país y logró relativa independencia respecto a las potencias europeas y el Imperio Otomano. Sus restos yacen en la mezquita. La mezquita se ubica en el punto más alto de la fortaleza de Saladino, la que fue la ciudad de los gobernantes egipcios por 700 años y un lugar de resistencia frente a los cruzados en las guerras religiosas durante la Edad Media. La sala de oración es enorme, está decorada con mosaicos y piedras preciosas. Fieles y visitantes ingresan descalzos y pueden sentarse a orar o admirar la construcción. Egipto es también un lugar de peregrinación para millones de cristianos de todo el mundo. Según el relato bíblico, la Sagrada Familia se refugió en el país durante la persecución del rey Herodes. Los historiadores continúan buscando pistas sobre esta etapa en la vida de Jesús. La tradición indica que pasaron 4 años en distintos puntos de la geografía egipcia. Uno de ellos fue el Cairo Viejo, donde se refugiaron en una caverna sobre la que se construyó la iglesia de San Sergio en el siglo V, convertida en un centro de veneración y oración, de recogimiento y reflexión. Egipto tiene una población total de 101 millones de habitantes y 1/5 vive en su capital. Por ende, el Cairo es el centro económico y cultural del país. Cuenta con decenas de universidades y teatros, grandes infraestructuras para el transporte y las comunicaciones. El turismo, la agricultura, el comercio y la minería representan las bases de la economía del país. En los últimos años la ciudad tuvo un crecimiento de nuevos barrios, con casas y edificios modernos, centros comerciales y grandes torres de oficinas y viviendas. Bien temprano por la mañana, el típico pan árabe se transforma en una de las postales de la ciudad. Cientos de puestos venden miles y a muy bajo precio a los transeúntes. Vienen muy temprano porque la gente suele levantarse muy temprano. Claro. ¿Y tiene el cálculo de cuántos panes hace diariamente? Pues me imagino que son muchos. Dice muy buena cifra, una cifra muy alta, 50.000 panes. 50.000 panes de este Al tipo. día. Impresionante. Gracias. Otra curiosidad del Cairo es el barrio que existe dentro de un cementerio, una imagen que sorprende al viajero pero que vuelve a revelar los contrastes de la ciudad, la vida y la muerte en el mismo sitio, las casas construidas al lado de las tumbas o incluso con las lápidas o mausoleos dentro del hogar. La ciudad de los muertos, como se la conoce, creció por las necesidades económicas de miles de personas que encontraron en el cementerio del Cairo la posibilidad de asentarse. Adentrarse en el barrio puede ser peligroso para los foráneos y se desaconseja por parte de las autoridades. Encantos de Egipto con Mar Rojo. 14 días visitando el Cairo. Crucero por el Nilo con pensión completa. All Inclusive en Hurghada. Salida 15 de mayo de 2023. Gran Tour de Marruecos con España y Portugal.
Salida grupal el 4 de mayo de 2023. La magia de Turquía. Salidas grupales el 18 de mayo, 29 de junio, 31 de agosto y 21 de septiembre de 2023. Por más información, 2902-3505 y en las redes de la Meco Viajes. ¿Listo para tu próxima aventura? En Aventureros te equipamos para vivirla al máximo, con un mayor confort y alta resistencia. Aventureros, en Montevideo, Rondó 1525. En Salto, calle Uruguay 297. Egipto es básicamente desierto. El Sahara lo ocupa todo, es omnipresente. Al salir de los centros urbanos, el panorama es el desierto. La arena, algunas elevaciones y más desierto, más arena. Hay también intentos humanos por hacer cultivable un suelo árido y hay fábricas a lo lejos. Después de varias horas en la ruta se aprecian alturas muy similares a las pirámides, alturas naturales que seguramente inspiraron a los antiguos habitantes del lugar. Y en pleno desierto, en la provincia de Minya, a 270 kilómetros del Cairo, un poblado nos muestra otra cara de la vida egipcia. El tiempo parece detenido en esta zona rural de Beni Hassan, en Egipto, pero nos da recorrerla, observarla, una idea bastante completa de cómo es la vida diaria, la vida cotidiana en el campo. En el camino, alegres pobladores saludan a los pocos extranjeros que pasan por el lugar. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Dicen que alhamdulillah, que es gracias a Dios. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos ubicados aquí? El pueblo se llama Beni Hassan. Ahí. Claro. ¿Y qué es lo que están haciendo aquí a esta hora? Están alimentando a los animales, tomando el sol. ¿Se pasa bien por acá? ¿Se pasa lindo? ¿Bien? ¿Hijos? ¿Sobrinos? Dice que es la mejor vida. son los sobrinos. Muchas gracias. Tuna el Gebel es otro pueblo que emerge del desierto. Hay un grupo de niños juegan a la pelota. Este lugar posee un enclave arqueológico asombroso. En unas catacumbas se encontraron decenas de animales momificados, pájaros y monos particularmente. El animal se momificaba por una cosa. Es como veneración no al animal en sí mismo. O sea, los egipcios buscaban, digamos, algo especial en el animal. O sea, la característica que posee el animal. Por ejemplo, en el ibis se encontraban la sabiduría, la inteligencia. Pues para representar esta característica, veneraban al ibis teniendo la característica de sabiduría, de inteligencia. Igual pasará con otros animales como el cocodrilo. Fuerza, poder absoluto. La vaca, que es maternidad, lactancia. Pues eso es lo que buscaban los egipcios en un animal, pero el animal en sí no era Dios. Ya en la superficie y a pocos metros de las catacumbas descansan los restos de Isadora, una joven que vivió en el siglo II después de Cristo, en la época en que Egipto era gobernado por el emperador romano Adriano. Según se cuenta, Isadora murió ahogada en el río Nilo cuando intentaba cruzarlo para encontrarse con su amado, un soldado romano con el que quería casarse. Esa relación no había sido permitida por su padre. El sol brilla en Egipto prácticamente todo el año. Los días son largos y las temperaturas en verano pueden acercarse a los 50 grados. Las lluvias escasean.
Cuanto más al sur, menos precipitaciones y más calor. El sol, como en tantas otras culturas, fue venerado en el antiguo Egipto y convertido en dios, el dios Ra. Ra era símbolo de la luz solar, creador de la vida y el responsable del ciclo de la muerte y resurrección. Muerte y resurrección que es también la noche y el día y el tránsito del sol por el inframundo para volver a renacer en la mañana siguiente. Pero para el siglo XIV a.C., Amon-Ra perdería su lugar de privilegio entre las deidades egipcias, ya que el faraón Akenatón, uno de los más célebres y peculiares monarcas del imperio, impuso un cambio sustancial. A partir de ese momento y durante su reinado, otra deidad solar ocuparía el centro de la religión en el país. Se trata de Atón, el dios del disco solar. La vista es realmente espectacular. Estamos viendo lo que fueron las tierras de Akenatón. ¿Por qué se trasladó hasta este lugar? Bueno, es algo que la historia tradicionalmente nos dice que las diferencias con el clero de Amón, que era donde estaba la capital religiosa y la capital política, las diferencias, el poder que estaban teniendo los sacerdotes de Amón, y él, en contra de ese poder, toma una decisión drástica de trasladar la capital política viniendo a este lugar desértico. A pesar de los milenios, y según los expertos, parecería que algo nos emparenta con los egipcios de entonces, y es lo que habría llevado a Akenatón a trasladar la capital del imperio desde la icónica Tebas a Amarna. Por esa época hubo algún tipo de pandemia, epidemia importante. Es posible que Akenatón en ese momento y con sus circunstancias político-religiosas pudo haber utilizado también el argumento de esta epidemia para trasladarse para acá. En el Museo de Luxor, la antigua Tebas, desde donde partió Akenatón, una imagen del revolucionario faraón da cuenta de que el cambio impulsado no era solo religioso, también era artístico. Su propia imagen fue presentada tal cual y no como un modelo de perfección adoptados por sus antecesores. Incluso imágenes de él junto a su bella esposa Nefertiti en escenas de la vida cotidiana y de afecto familiar se pudieron encontrar. Luxor es famosa por múltiples cosas. Se ubica a unos 600 kilómetros del Cairo sobre el río Nilo. Cada madrugada, decenas de globos aerostáticos sobrevuelan la ciudad. Desde lo alto se pueden apreciar los tesoros de un lugar con miles de años de historia. A lo lejos se divisa el imponente templo funerario de Hatshepsut, la mujer que gobernó Egipto entre el 1513 y 1490 a.C. Fue una de las poquísimas mujeres en ocupar el cargo de faraón y seguramente una de las más poderosas. Hatshepsut fue hija, esposa y regente de faraones. Su llegada al trono no estuvo exenta de polémicas. Tuvo que legitimarse y representarse con características masculinas, ya que el rol del faraón estaba reservado solamente para los hombres. Durante su reinado de más de 20 años, Hatshepsut le dio estabilidad y bonanza al país. Realizó campañas militares e impulsó además la construcción de monumentos y grandes edificios, como su templo en Deir el-Bahari. La reina fue interpretada en distintos relieves y monumentos con atributos masculinos, una estrategia que le permitió mantener el poder. Sin embargo, al fallecer, sus sucesores intentaron borrar su existencia de la historia. El motivo aún se discute, pero el hecho de ser mujer sería una de las explicaciones a esta situación. El fenomenal templo, el sublime de los sublimes, como lo conocían los antiguos egipcios, fue construido en la montaña tebana, siguiendo la alineación de los astros, lo que le brinda una luminosidad diferente para cada época del año. Está dedicado al dios Amon-Ra y en los relieves de su interior se narra la historia del nacimiento de Hatshepsut. El diseñador del templo fue el arquitecto Senenmut, un arquitecto de origen modesto que escaló posiciones en la corte y llegó a ser la mano derecha de la reina. No son pocos los que creen que fue su amante, dado que, entre otras cosas, construyó un monumento funerario para sí mismo al lado del templo y tuvo honores de noble. Víctor Capucchio, junto a un equipo de investigadores, le ha seguido la huella a este personaje.
Imponente, monumental el templo de Hatshepsut y una zona muy especial para vos, Víctor, pues estuviste trabajando varios años en este lugar. Contame de esa experiencia. Bueno, realmente para todo el que se dedica a la egiptología tiene que ser la meta final tener la oportunidad de trabajar en este lugar. Y ya de por sí que sea una mujer que gobierne el país ya es algo extraordinario y está considerada no solamente por la egiptología, sino por la historia en general, como una reina que logró, gracias a la gente que tenía en su entorno, Senenmut, Hapusenep, que era el sumo sacerdote de Amón, llegar, asegurar y mantener el poder. De nuevo, en el globo aerostático podemos apreciar claramente una cuestión elemental en la historia egipcia, la dualidad Oriente-Occidente. En el lado este del río Nilo, donde sale el sol, se asientan las ciudades, los templos, es el lugar de la tierra fértil, de la vida, el lugar del dios Horus, creador de Egipto. En el lado oeste, donde se esconde el sol, la tierra es desértica y está destinada a los ritos funerarios, sitio del dios Set, dios del caos, de la sequía y el desierto. Justamente del lado oeste, escondido en la montaña tebana, se encuentra el mítico Valle de los Reyes, donde fueron sepultados decenas de faraones y nobles del Imperio Nuevo. Es una puerta directa al pasado. Una mañana clara, luminosa, ya estamos en el Valle de los Reyes, vamos a recorrer este punto central de Luxor, en donde justamente están enterrados grandes faraones de Egipto, además de altos funcionarios y otras personalidades de esta civilización. Y además tendremos el gran honor, el gran privilegio de ingresar a la tumba de Tutankamón, la única que se ha encontrado totalmente completa. Recordemos que muchas de estas tumbas, o la gran mayoría, fueron saqueadas. Sin embargo, hace 100 años exactamente se encontró la tumba de Tutankamón intacta y hoy la vamos a conocer in situ. Según cuenta la historia, fue el gran faraón Tutmosis I, tercer gobernante de la dinastía 18, el primero en hacer construir su tumba en este lugar, buscando protección ante los robos y saqueos de tumbas que significaron un flagelo en Egipto desde tiempos inmemoriales. Este gran cementerio, uno de los más visitados del mundo, construido en la montaña, albergó más de 60 tumbas y fue la morada final de reyes como Ramsés II y Seti I. Sin embargo, no logró el objetivo de Tutmosis y prácticamente todas las tumbas fueron saqueadas. Los cuerpos y los tesoros que escondía desaparecieron durante siglos. Solo la tumba de un rey se mantuvo intacta, la del faraón Tutankamón. Egiptólogos a Egipto, programa especial con expertos en egiptología. 17 días recorriendo Egipto de norte a sur, con visitas exclusivas y con crucero. Llegada al Cairo el 11 de marzo de 2023. Leyendas de Turquía y Grecia. Salidas 27 de mayo, 1 de julio, 19 de agosto y 23 de septiembre de 2023. Las maravillas de Egipto y Marruecos. Salida grupal el 15 de mayo de 2023. Por más información, 2902-3505 y en las redes de la Meco Viajes. ¿Listo para tu próxima aventura? En Aventureros te equipamos para vivirla al máximo, con un mayor confort y alta resistencia. Aventureros, en Montevideo, Rondó 1525. En Salto, calle Uruguay 297. Los tesoros de Egipto emergen de la tierra. Una civilización enorme, enterrada en la arena y las montañas, olvidada durante milenios. El joven faraón Tutankamón sorprende al mundo entero.
Los diarios publican su imagen y la de sus pertenencias en portada. Y maravillan a un público que, fascinado, quiere conocer más. Oro brillante que cubre al rey. Piedras preciosas. Maderas delicadamente talladas. Colores vivos. Joyas invaluables. El faraón Tutankamón nos abre la puerta a un pasado muy lejano. Los tesoros de Egipto emergen de la tierra. El 4 de noviembre de 1922, el arqueólogo inglés Howard Carter anunció el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, un hecho que fascinó al mundo entero y renovó el interés en la antigua civilización. Howard Carter fue el primer hombre en pisar la tumba de Tutankamón en 3000 años. Lo hizo el 23 de noviembre de 1922 tras excavar en el Valle de los Reyes y encontrar escalones que llevaban a una cámara que tenía al final de un largo pasillo una puerta sellada. Lord Carnarvon, quien financió la expedición, llegó con su familia de Inglaterra para presenciar el esperado momento. Una vez retirada la puerta, lo que vieron fue impactante. Las crónicas de la época indican que Carnarvon le preguntó a Carter: ¿ve usted algo? Veo cosas maravillosas, respondió el arqueólogo. Frente a sus ojos se encontraba un tesoro inmenso, nunca antes encontrado en Egipto. 5.000 piezas conformadas por cofres, joyas, estatuas, cerámicas de oro y otros materiales preciosos. Recién hacia febrero de 1923, los exploradores lograron ingresar al mausoleo donde descansaban los restos del faraón. Cien años después de estos acontecimientos, un equipo de la televisión uruguaya ingresa por primera vez y de forma exclusiva a este sitio tan especial. Es un momento sumamente especial, realmente increíble poder ingresar a este lugar tan importante que es la tumba de Tutankamón, y lo hacemos con el mayor de los respetos para conocer de primera mano y en este lugar algo de esta historia tan particular. Abdul, aquí estamos para saber de Tutankamón, que tiene la particularidad que aquí se encontró absolutamente todo sobre este rey. Claro, pues yo estoy muy emocionado, aunque no es son casi cientos de veces que he entrado en esta tumba, pero siempre cuando entras aquí, entras muy emocionado. Estás en la tumba del faraón dorado, estás en el único lugar que se encontró el tesoro de un faraón. Estás dentro de la tumba del faraón Tutankamón. 100 años estamos celebrando ese descubrimiento. ¿Qué trascendencia tiene? Justo estos 100 años eran 100 años de mucha importancia, porque por el descubrimiento del tesoro de este faraón ya hemos podido ver lo grandioso que eran estos faraones, la riqueza enorme que tenían. ¿Quién fue Tutankamón? Tutankamón en realidad era hijo de Akenatón. Le siguió en el poder, el faraón niño, digamos, subió al trono a los 9 años, se murió a los 19 años y imagínate, un faraón simplemente de 19 años y encontramos un tesoro de 5.500 piezas. Imagínate cómo era el tesoro de Ramsés II, que gobernó unos 64 años. Víctor, nos encontramos con el sarcófago de Tutankamón. En grandes líneas, ¿qué es lo que podemos observar en este lugar? A pesar de que es un faraón, la curiosidad de la sencillez de la tumba. Eso nos trae muchas preguntas. Ya desde la época de Howard Carter le llamó la atención la sencillez de la tumba, lo que nos hace pensar que quizás la tumba no es de él, sino que fue reutilizada. En los últimos años estas preguntas pueden estar siendo contestadas debido a los descubrimientos que se han hecho justamente en esta habitación. Es posible que haya cámaras detrás de estas paredes que podrían estar demostrando que es una tumba más grande y quizás de otra persona. ¿Cómo nunca se encontró?
a Tutankamón Bueno. antes de Carter, obviamente. O sea, había evidencia, y Howard Carter la tenía, de que había un rey de nombre Tutankamón, de que no había sido descubierta su tumba. Y por las características, estamos en la zona más baja del valle, los propios sedimentos de las lluvias torrenciales que caen taparon, disimularon la entrada de la tumba, y a su vez los escombros de la construcción de otra tumba que se hizo aquí al lado en dinastías posteriores, que ayudaron y colaboraron a tapar y disimular aún más la tumba. 8 años llevó remover y clasificar todos los objetos del tesoro de Tutankamón que deslumbraron al mundo y provocaron una verdadera euforia por el antiguo Egipto. La inesperada muerte de Lord Carnarvon y otros egiptólogos generó una leyenda respecto a la maldición del faraón sobre quienes osaron interrumpir su descanso eterno. La mayoría de los objetos encontrados, como ser la icónica máscara dorada del rey, fueron llevados al histórico Museo del Cairo, ubicado en el centro de la ciudad, en la Plaza Tahrir. El Valle de los Reyes queda atrás. Observamos por última vez la cima de la montaña con forma de pirámide, ese símbolo tan especial y que seguramente haya llevado a los antiguos a elegir ese lugar para enterrar a sus muertos. El viaje por Egipto continúa a través del río Nilo. El Nilo es la vida. Ernesto es uruguayo, hace años se instaló en el país y tiene un sinfín de historias para contar sobre su experiencia egipcia. Sin duda es un mundo distinto, ¿no? que el mundo que estamos acostumbrados en Uruguay. En el camino descubrimos grandes templos y buscamos explicaciones a las teorías místicas y sorprendentes que abundan en esta tierra. Estamos viendo un tanque, estamos viendo un helicóptero, un submarino. Nos encontramos en el próximo capítulo para seguir en esta expedición a Egipto.